Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio para el día de hoy hablar de un tema especial. Ya les platicará Moy de qué se trata, pero antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias, siempre encantado, especialmente no se me ocurre mejor forma que pasar una tarde de domingo que ahí poniéndose ñoños con la filosofía, la política y la historia de ambas, pues, ¿no? Y como las ideas del pasado tienen la mala costumbre de despertarse como zombies en el presente. Hablando de eso, te pido que nos expliques por qué me dijiste hace algunas semanas que te gustaría hablar del romanticismo. ¿Por qué tú dirías que es un tema importante, no nada más para entenderlo en el contexto histórico, que sí lo es? Sin embargo, me dijiste que te preocupa, sobre todo tomando en cuenta la política actual, ¿no? Creo que ha habido una deriva romántica, o sea, justamente esta idea surge justamente escuchando el podcast los que tienes de teoría crítica con Gibran, escuchando varias veces pensar cómo muchas de las teorías de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica surgen como respuesta inmediata al fascismo, especialmente en su forma etnonacionalista como es en el nazismo, ¿no? Ujú. Y creo que hay una línea que se puede trazar perfectamente entre esa deriva autoritaria y las ideas románticas. Y además también, dado que mi formación es en literatura, yo estudié letras, una de las cosas que vas descubriendo es cómo las estéticas reflejan las éticas y las políticas de un momento y viceversa, ¿no? Todas se van alimentando y guardan en ellas estos hilos estos vasos comunicantes que cuando los ves en aislado podrían parecer inofensivos, pues, ¿no? Cuando ves las obras de una época sin entender el contexto histórico, político y filosófico, pues quedan como muy sueltas y no notas, por ejemplo, cierto tipo de ideas que podrían resultar ciertamente peligrosas. Y creo que revisando desde esas estéticas, podemos ver que en la época contemporánea, la época donde nos toca vivir, hay muchos elementos que en su momento fueron fundamentales para el romanticismo y que los veo con sus versiones aún más peligrosas porque están mucho más masificadas y no son pensadas, pues no creo que actualmente hay un aparato teórico en las academias, en los espacios de crítica, que realmente esté analizando estos mitos que vuelven, estos fantasmas que regresan y los damos por sentado, ¿no? Creo que alguna vez comentábamos sobre cómo la ideología para sí se funciona, es estos como aparatos inconscientes de Ujú. estas respuestas que damos como sentido común y que naturalizan cosas que no les dan la falsa etiqueta de natural a respuestas o reacciones culturales. Entonces creo que sería interesante, creo que sería importante revisar justamente los elementos románticos que están en la actualidad funcionando y operando en muchísimas partes del mundo, ¿no? Sí, eso es correcto. Yo de mi parte voy a tratar de primero ubicarlo en el sentido de, bueno, en qué época histórica nace lo que hoy en día se conoce como la época romántica. Luego, de manera breve, porque si no sería demasiado amplio, voy a extraer o si quieren profundizar sobre algunas de las ideas que me parecen las más importantes de esta corriente y luego ojalá quede claro de manera tácita, aunque lo haré un poco explícito al final, que por qué estamos ante, por lo menos es mi hipótesis, una especie de reencantamiento del mundo como una forma, como ya dijo Moy, de autodefensa ante la impotencia que muchos sujetos sienten de no más o menos armonizarse con el mundo que nos toca y se puede decir que ese reencantamiento podría estar acompañado en un futuro, si no es que ya lo está ahorita, también por lo menos en parte, de abrirle la puerta a ideologías que ya pensábamos que estaban muertas, como pues por lo menos algo demasiado reaccionario para mi punto de vista, o quizás hasta peor que eso. O sea, creo que eso para mí por lo menos sería mi mayor preocupación, es que cuando abandonamos el campo de la ilustración, que ya no pretende explicar lo que pasa a través de mitos o cuentos de hadas, entonces también me parece muy difícil ponerle un alto a explicaciones de líderes como Trump, como Meloni, como Putin,
que basan sus explicaciones históricas en gran parte, o por lo menos en una parte importantísima, en una forma romántica de ver la historia. Te propongo que nada más rápido yo diga lo que entiendo por esto y luego ya te doy la palabra, ¿va? Va. Entonces comienzo con una cita de Löwenthal, que es otro autor de la teoría crítica, que en un texto sobre esta época pone, abro la cita, llamo románticos a los escritores que, con los medios de nuestra educación, se oponen a la época de la Ilustración y la Revolución y rechazan y luchan contra el principio de la humanidad autosatisfecha en los campos de la ciencia, el arte y la ética. Es decir, que estamos ante algo aparentemente paradójico de que el mismo movimiento que se llama romántico se opone, o fue, digamos, yo lo ubico así, el primer gran movimiento intelectual que se opone al desencantamiento del mundo. Es decir, que ya se trata de explicar el mundo a través del uso de nuestra fuerza intelectual, como le llama Kant, y ya no se basa en mitos o dioses, aunque todavía sigue eso en el mundo de hoy, de manera triste desde mi punto de vista. Y entonces este tipo de desencantamiento les causa, digamos, cierta decepción lo suficientemente grande que entonces usan las herramientas de la época ilustrada para criticar el problema de esta jaula de oro, como le llaman, que nos da ya el mundo en la, entre comillas, modernidad. Pero estamos entonces en una paradoja que creo que se tiene que observar de esta forma, que por un lado, los que critican la modernidad se encuentran dentro de ella y usan los avances intelectuales de ella para criticarla y para romantizar, desde mi punto de vista, y ahorita voy a hablar de qué se trata, es decir, de desclarecernos un pasado de manera nostálgica y anhelar algo que nunca fue tal, pero que justo por eso es un encanto, que es, como dije al inicio, un reencantamiento de algo que habíamos, para mí, para bien, desencantado, es decir, que habíamos ilustrado a nosotros y al mundo. No sé si quieras decir algo sobre esto. Hay que, me parece muy precisa la definición. Agregaría justamente el momento histórico en el que ocurre y Sí, razones por perdón. qué y el lugar. O sea, es importante notar que el romanticismo surge en Alemania con esta idea de Ujú. el Pasión y Tempestad, el Trauk, creo que es. Y que es una respuesta a las invasiones napoleónicas, que utilizaron el discurso de la Ilustración como forma de justificación política y filosófica para extender la esfera imperial francesa. Entonces, justamente el uso de la razón, la construcción de los códigos civiles, articulados desde esta idea ilustrada, enciclopedista, moderna, tienen la reacción intelectual con el romanticismo. Es un enfrentamiento. Y es muy curioso porque justamente esta Francia ilustrada se encuentra con la Alemania moderna y termina siendo Francia profundamente influida por el romanticismo, pues, ¿no? O sea, creo que cuando uno piensa en autores románticos, piensa mucho más en autores franceses como Baudelaire, Ujú. Rimbaud, Verlaine, que en autores alemanes, no sé, pensando en Goethe, por ejemplo, pues. Pero bueno, y creo que sí tiene que ver con esta cosa, creo que hay una cosa fundamental que es justamente la romantización de la cultura premoderna, de todas las formas de cultura premoderna, salvo por una razón específica, y es un dato curioso que creo que lo explica muy bien. Dentro del romanticismo surge la corriente del gótico. ¿Sabes por qué le dicen gótico a estas estructuras, como de características Ujú. medievales o esas cosas? Ok, cuando durante el Renacimiento y durante la Ilustración hay una romantización, valga la paradoja, de lo grecorromano, de la cultura Ujú. clásica. Justamente como epítomes de la razón, de la lógica, de la filosofía, de la moderación y todo ese tipo de cosas. Y se consideraba como una catástrofe para el pensamiento, para la razón, la caída del Imperio Romano por los godos. Entonces, todo lo posterior al Imperio Romano, todo la alta Edad Media, estos castillos, estas iglesias que son sincréticas entre lo cristiano y lo pagano, eran conocidas como góticas porque era una generalización de que fueron hechos por los godos. Por eso se llama gótico. Mm. Y justamente durante el romanticismo, estos espacios, estas
castillos derruidos, estas iglesias antiguas, estos cementerios de estas características, se convierten en los escenarios de muchas de las obras. Pensemos, por ejemplo, en el Castillo de Otranto, la primera obra gótica, que también es una refinación del romanticismo, especialmente en los temas sobrenaturales a la hora. Son justamente esta reivindicación de la Edad Media, la reivindicación de todo lo que estuvo previo a la modernidad, como respuesta al imperialismo francés en este caso. Y creo que también hay una de las cosas que surgen es en esa romantización de la Edad Media. No creo que sea casual, pues, ¿no? No creo que solo sea este asunto, sino también es el momento donde surgen los estados, se consolidan los estados-nación. Y para consolidar estados-nación, como se requieren mitos fundacionales que les den forma, que expliquen por qué estas fronteras arbitrarias son nuestras fronteras arbitrarias y no otras. Y para eso muchos de estos pueblos, especialmente los germanos y los anglosajones, recurren a estos momentos de Ujú. la Edad Media, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en Francia, así como Francia surge con Carlomagno, con Roldán enfrentándose a los moros, o justamente como el espíritu alemán, y surge esta idea del Volksgeist, ¿no? El espíritu del pueblo, que hay una especie de sustancia metafísica que une la tierra con la sangre, pues, ¿no? Entonces, todo movimiento filosófico, toda corriente de pensamiento siempre se alimenta del anterior por mucho que intente negarla. Entonces, justamente el romanticismo le da esta característica metafísica a el racismo científico Ujú. que se venía afinando desde la ilustración, ¿no? Y entonces al darle este toque metafísico lo convierte pues en mito con el que a partir se construyen estas ideas nacionales desde donde pues desde donde se va fecundando el huevo de la serpiente, pues, ¿no? O sea, no podemos pensar el inicio el convulso inicio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y por tanto la Segunda, si no pensamos primero en el romanticismo, si no pensamos en todos estos pueblos que creen que hay una conexión mágica entre sus espacios vitales, entre sus tierras y linajes antiguos que provienen de reyes o de elfos o de lo que fuese, pues, ¿no? Entonces, por eso también es sumamente importante pensar en dónde ocurre, ¿no? Ocurre en Ujú. esta Alemania, en esta Alemania que lo ve como respuesta a la Francia ilustrada. Sí, que eso luego también desencadena o le abre las puertas a que pueda surgir luego el movimiento de los nazis en Alemania, que si bien lo pervierten un poco, o sea, hay que ser también justos con los románticos, pero que sí me parece, como bien dijiste, o sea, toda esa mistificación y la conexión mística entre la que supuestamente existe entre un pueblo y su tierra y sangre, creo que no hubiese sido posible apelar con tanto éxito por parte de los nazis sin el fundamento romántico sobre el que hablamos hoy. Tiene partes que sí me parece que hay que rescatar, por lo menos desde mi punto de vista. Sin embargo, también hay una faceta que creo que no se le puede poner énfasis suficiente porque abre la puerta a los demonios. Yo quiero enfatizar en algo que también hoy está muy de moda, en la obsesión casi compulsiva de los románticos de hablar y de querer armonizar todo. Es decir, esta visión armonizadora del mundo, el hecho de que entonces en la vida, en el mundo real, las clases altas que pueden dedicar, y eso sigue hoy igual, toda su atención y tiempo a los bienes culturales, al prescindir de tener que trabajar para que no se mueran de hambre, este tipo de cosas en el mundo de la visión romántica ni siquiera están presentes, como en el caso de Goethe, como ya dijiste. Es decir, que esta me parece una característica esencial del romanticismo, es que se niegan las contradicciones del mundo real o, aún más complicado, es que se mistifican esas contradicciones y se llevan a un mundo de mística y fantasías donde específicamente se habla de otro tipo de contradicciones para de alguna forma, o esa es mi lectura psicoanalítica de esto, de sublimar lo que no puedo resolver o armonizar en el mundo real. Pero digamos, entonces lo que pasa es que la situación real de la sociedad no penetra de ninguna forma
en la conciencia de los románticos. Y esto también me parece que hoy sigue. O sea, todas las personas que buscan la armonía en la vida, que buscan en esa mezcla de budismo zen, occidentalizado, romantizado, si se fijan, de lo que menos hablan es de la política, de las contradicciones, de la lucha de clases, de los intereses de unos contra otros, sino para ellos el problema es que no hay unidad suficiente y entre más unidad y armonía de uno mismo con el mundo, mejor. Y no hay nada más para mí conservador, perdón, y afirmativo de lo que existe que este tipo de ideología. Entonces se pasa por algo que evidentemente está en el mundo real. Y para darte ya la palabra, como ya dijiste, estamos aquí ubicados en el siglo XIX y entonces este llamado romanticismo alemán no se limita, como creo que está presente un poco en la cultura pop de hoy, únicamente a la poesía, sino también tiene una dirección política muy clara en tres partes. La primera para mí sería el llamado romanticismo político, y este se refiere principalmente a eso que ya tú mencionaste un poco, movimiento de libertad de las patrias, y ahí se habla, como también ya indicaste bien, al espíritu del pueblo, al llamado Volksgeist. Es decir, ahí se mistifica algo a nivel político que tiene consecuencias políticas. Es decir, aquí no nada más estamos hablando de lírica o de cosas que se escribieron, sino esto tuvo influencia y tiene todavía en el mundo de la política. La segunda vertiente sería, es que es, digamos, una corriente que se caracteriza por lo menos ser escépticos con la idea de avance en la historia o de progreso en general en la historia. O sea, ellos más bien hablarían de que estamos en un constante proceso de perder ciertas cosas y eso es algo que por lo menos debemos de ser sospechosos. Y ellos entonces todo el tiempo voltean la mirada hacia atrás, mistifican lo que perdimos y tratan de acusar al avance industrial de la modernidad de que nos quita ciertas cosas que hacen que la vida valga menos la pena. Es más complicado que esto, pero en síntesis para mí es esto. Y la vertiente 3, ahora ya para darte la palabra, es que la política romántica ha durado más tiempo. Es decir, que me parece que ha sido como una combinación de estas dos y es la que más ha perdurado los últimos 2 siglos. Es decir, que es una especie para mí, y eso lo veo en política práctica en la India, con López Obrador, con Trump, que me parece, lo tengo que describir como una forma de acompañamiento reaccionario de la política en el poder que santifica o mistifica de alguna forma todo lo que existe como producto de la historia y con eso legitima el statu quo de cada uno de esos países. O sea, en síntesis, lo que hace Obrador con los supuestos héroes de la patria, me parece el legado más emblemático, hablando de México, de esta política ideológicamente romántica de esa época. Este, Creo que tienes mucha razón, especialmente en esta parte como este análisis de la sublimación de ciertas emociones individuales que se convierten en colectivas y terminan convirtiéndose en políticas, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, y este es uno de los principales motivos donde me pareció importante hacer como el nexo entre el romanticismo decimonónico y el del siglo XXI, pues, ¿no? Antiintelectualismo. Hay un Ujú. profundo escepticismo hacia los expertos, hacia los científicos, hacia esta idea de, ay, las medicinas ancestrales, lo que nos perdimos de las medicinas ancestrales si no hubieran llegado los malvados hombres blancos a instalar la medicina tal cual, ¿no? Que, que además también ponen en el centro y que creo que este es como, yo creo que es el lección 101 de romanticismo, o sea, que es este asunto de poner en el centro las emociones, tu experiencia individual del mundo, que los hechos o los datos o la información. Y este elemento en particular de las emociones y el antiintelectualismo, yo creo que es como la línea más directa que puedes establecer entre el mundo presente, porque también tiene que ver con un asunto de la individualidad, del yo en el centro, de cómo yo me siento respecto al mundo. Por eso creo que también
Es importante, sobre todo centrarnos en el hecho, bueno, no centrarnos, sino recordar en qué parte de Alemania surge, porque el romanticismo es un movimiento inherentemente protestante. Y que el protestantismo, Ujú, a diferencia del catolicismo tiene la experiencia religiosa es una experiencia colectiva, ¿no? O sea, las fiestas del catolicismo son fiestas de todos, ¿no? O sea, uno puede viajar por todo Hispanoamérica prácticamente y encontrar estas fiestas del patrono del pueblo, que son fiestas que incluyen a todos, ¿no? Donde todos comparten la comida, bla, 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 ¿no? Es esta fiesta general de todos. Mientras que en el protestantismo la experiencia es bastante más individual, ¿no? Incluso pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú viajas 3 kilómetros y te vas a encontrar una iglesia totalmente diferencial a la que estaba, pues, ¿no? Al no tener como esta potencia centralizadora y organizadora, cada uno vive su experiencia eclesiástica de forma totalmente individual, individualizadora e individualizante. Entonces, esta experiencia religiosa siempre es, la experiencia religiosa siempre tiene mucha cercanía con la experiencia estética, ¿no? Y que al final de cuentas una iglesia solo es filosofía con teología. Entonces, en el centro del protestantismo está el individuo, el yo. ¿Cómo es mi relación de mí, de mi yo con Dios? ¿Cómo son esas emociones que me provocan? Entonces, justamente, no es de extrañar que el romanticismo, con esa idea del yo, surja en la Alemania protestante y se convierta en filosofía, pues, ¿no? Y se convierta en una filosofía que penetre en todos estos otros aspectos que, como bien decías, no solo es la literatura, no solo es el arte, no solo es la música, sino también la filosofía y también la política. Y pensemos, por ejemplo, en el protagonista romántico por excelencia. El héroe romántico es ese yo incomprendido, ese ser incomprendido que tiene características especiales, que las reglas de la comunidad no lo oprimen, y que justamente la comunidad limita sus características y él solo puede enfrentarse a la comunidad, a Dios, a la naturaleza. Y este ser especial no necesita de los otros. Y perfectamente ese héroe romántico pervive hasta la fecha. Lo vemos sistemáticamente en los héroes de Marvel, ¿no? Una de esas cosas que hablábamos, bueno, de que hablan constantemente en el podcast de Cine e Ideología, es como los héroes de Marvel nunca cambian el status quo y no necesitan comprender los hechos de la realidad que llevan a los problemas y a los desórdenes colectivos, ¿no? Sino es más bien su experiencia, esos sentimientos que tienen. Por eso siempre hay como una especie como de venganza emocional, ¿no? Así como, es que mataron a mis padres, es que quemaron mi pueblo, ¿no? Mi jefe me provocó un accidente y nunca es como un problema colectivo, ¿no? Nunca es como ujú. un problema sistémico, siempre es un problema individual entre un yo y otro, yo que se le opone, y creo que también esa es una herencia romántica, que otra vez, las estéticas son bastante más potentes de que lo que uno piensa, porque uno, antes de pensar en filosofía, uno piensa en estética. Uno antes de pensar así como de, soy kantiano, no, 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 uno piensa a través de las películas que ve, de las telenovelas que ve, de los libros, de las historias que le contaron. Entonces, justamente que en el núcleo del romanticismo estén las emociones, el antiintelectualismo, el individualismo, la creencia en una fuerza sobrenatural que le dará orden a la realidad, lo vuelve peligroso. O sea, pensemos incluso ahora en la idea de mercado, la idea de libre mercado como este ente, la mano invisible, es una idea profundamente romántica, ¿no? Este monoteísmo de mercado que convierte al mercado en una fuerza de la naturaleza. Básicamente, ¿no? O sea, como si nosotros no tuviéramos influencia sobre ellas, o como no pudiéramos pensarla, predecirla, controlarla, ponerle diques estatales. No, no, no. El mercado se convierte en esta fuerza, en este espíritu de la época que da orden al mundo. Sí, siguiendo con lo que dices, quisiera a ver si logro ilustrar de manera más precisa que yo pueda el esquema básico, o si quieren, el mecanismo del pensamiento del romanticismo. Y a ver si a través de mi explicación la gente que nos ve y escucha es capaz de trasladar lo que estoy explicando a la época actual. Que yo cuando apunté en mi computadora, yo dije, bueno, pero esto es tal para cual lo que se hace hoy en muchos países, o por lo menos la ideología que, como dijo Moy, premia en muchos objetos de la cultura pop. Entre ellas puede ser
series o películas de cine o de Netflix. Es decir, a ver, el esquema básico del romanticismo para mí es el siguiente. La realidad indirectamente dada, es decir, ordenada en el espacio y en el tiempo, no tiene significado existencial, sino que éste se atribuye únicamente al pasado, lo que está ya atrás de nosotros. Y por este pasado se entiende cualquier estado que se haya coagulado, es decir, que ya no sea accesible al cambio dinámico en el futuro. Es decir, este elemento de inalcanzabilidad parece fundamental. Es decir, que entonces se rechaza el mundo medio de los adultos y se vuelve ideológicamente, o si quieren psicológicamente, a los primeros estadios infantiles de nuestra existencia como humanos, que se intenta de articular estéticamente o si quieren artísticamente. Entonces, solo estas se consideran situaciones supuestamente de felicidad y satisfactorias que merecen la pena vivir y por ende se buscan de revivirlas, perdón. Y entonces, en este sentido, lo que yo sí calificaría como afición del romanticismo por, como ya también dijo Moy, la Edad Media, va de la mano de su afición por los cuentos de hadas. Y si bien hoy la gente ya se burlaría si uno explica el mundo a través de cuentos de hadas, pues yo de nueva cuenta tengo que poner el énfasis. Las historias que nos cuentan de nuestras patrias y de quiénes son los malos y los buenos, bueno, si estos no tienen la estructura de un clásico cuento de hadas, pues no sé qué entonces. O también ya, como dijo Moe, tantas películas de Marvel o de Disney tienen clásica estructura de cuentos de hadas y tienen un impacto fuerte en la gente, les encantan. Y en consecuencia, me parece, se explican al mundo como si estuviésemos en un maldito cuento de hadas. Y ya para terminar mi esquema, es decir, que tanto lo histórico como lo prehistórico nos aleja de la dura, realidad que tenemos enfrente. Y entonces nos apartan igualmente de una realidad caracterizada por contradicciones, tensiones, y entonces estos intereses contrapuestos que son característica del mundo real, insisto, como ya dije, estas posturas enfrentadas, las contradicciones entre lo que es y lo que la gente se imagina que debería de ser, esto se elimina y se eleva entonces a otro nivel, como ya dije. Y esto, y para darte la palabra, Moy, sería esta fascinación se llega incluso a niveles de que se mistifica hasta cosas para mí tan bestiales como, por ejemplo, el trabajo de los mineros en minas. Es decir, que se romantiza tanto la conexión de los humanos con la tierra que por un lado se anhela una subordinación del humano a las fuerzas del llamado universo, Pachamama, naturaleza, como le quieran llamar, que sabe mejor que nosotros qué es bueno para nosotros y el mundo, o algo así, y por el otro se romantiza por completo, o yo le llamaría, mejor dicho, se mistifica lo bestial que puede ser la explotación del humano cuando trabaja sobre la llamada Pachamama. Entonces, más o menos esto me parece en síntesis, o por lo menos como yo me lo explicaría, el mecanismo o el esquema básico del romanticismo. Me agrada mucho que hayas hecho esta transición, porque creo que sí, esa recuperación de los elementos, esta idea que tenemos de los cuentos de hada contemporáneo como hechos para niños y con esta, sí, con esta dignificación, pues no ocurría durante el romanticismo, pues, ¿no? O sea, cuando Ujú. son, concentrados por ya sea Perrault o los hermanos Grimm, los cuentos de hadas tenían unas características bastante lúgubres y bastante terribles y bastante macabras. Y ya que provienen del folclore europeo como advertencias de que no hacer, ¿no? O sea, no te salgas del camino, no mires adentro del pozo, no hables con extraños, bla, bla, bla. Pero tienen esta retratamiento en el romanticismo, porque una de las cosas de la estética romántica es esta sublimación de lo macabro, de lo oscuro, de estas partes, de la sublimación de la violencia. Y creo que lo hemos traducido, sí, ciertamente en las películas de Disney, porque pues bueno, básicamente no puede traicionar su propio origen de este adaptador de cuentos de hadas, atravesados pues justamente
por el capital, ciertamente, cómo los reinterpreta desde ahí, pero también creo que se expresa en otros lugares. Por ejemplo, el boom que ha existido ahora de los podcasts, videos, contenidos, documentales sobre true crime, sobre crimen real, Fantasmas, ¿no? Y esas sobre cosas, ¿no? fantasmas, sobre Ujú, eventos paranormales, ¿no? O sea, pienso, ujú, por ejemplo, uno de los podcasts más escuchados en México es Leyendas Legendarias, ¿no? Este podcast sobre, pues, hablando de justamente crimen real, eventos paranormales, ujú. y que al verlo es muy notorio, no solo él, sino como en general, que pocas veces, digamos en los de crimen real, pocas veces se analizan los, ¿cómo decirlo? Sí, sí, los elementos sistémicos, los elementos políticos que llevaron a cierta situación, ¿no? O sea, esta idea como hay una especie de índice de la maldad, un demonio que se apodera de las personas y que si de cierta forma lo lees, te hace creer que, por ejemplo, el mundo está mal porque hay personas malas con poder, ¿no? No es porque el sistema en general crea estas dinámicas, sino de, no, si la persona adecuada, si el héroe romántico correcto se hiciera con el poder, estaríamos bien de nuevo, ¿no? Esta búsqueda constante del deseo de un nuevo rey, de un nuevo emperador, de un nuevo príncipe perdido que regrese ¿cómo se llama? Y haga una restauración del reino que merecemos, creo que se encuentra esa semilla se encuentra en este tipo de cosas de, otra vez, de la sublimación de estas emociones macabras, lúgubres, ¿no? Así el crimen real, la fantasía, los fantasmas. Además, también creo que las supersticiones y la aproximación hacia el pensamiento mágico tiene que ver con la alienación capitalista general, pues, ¿no? La mayoría de los que vean esto, la mayoría de las personas no ven el producto de su trabajo, pues, ¿no? No ven el resultado de las cosas que crean. Muchos de nosotros están ah, metiendo datos en una página de Excel que no significa nada realmente, pues, ¿no? Entonces tienes esta sensación permanente, esta angustia existencial de que realmente lo que haces no tienes control sobre lo que haces y sobre el efecto que tienes en el mundo, ¿no? No ves el producto de tu trabajo. Entonces, con esta idea de la magia, te da la ilusión de que sí tienes control sobre eso, ¿no? Si hago un amarre, si hago un conjuro, si hago un hechizo para la abundancia, para el amor, para la salud, para lo que sea, te da esta falsa ilusión de que tienes control en un mundo en el que no tienes control. Y si tienes este efecto de que por casualidad pasará algo cercano a lo que pediste, tienes esta doble goce narcisista de que fue tu voluntad la que se materializó en la realidad. Y creo que justamente esto, porque muchos de los elementos del esoterismo, del ocultismo, de las ideas que tenemos de lo que sabemos sobre la historia paranormal, por decirlo de alguna manera, mucha gente cree que vienen de la Edad Media cuando realmente vienen del romanticismo, ¿no? Vienen justamente con Sí. reinterpretaciones románticas de los grimorios medievales. O sea, la idea de la bruja que tenemos, la idea del vampiro que tenemos, proviene justamente del romanticismo. Bueno, tengo algo más que agregar, pero si quieres ahorita continuamos en el siguiente, si quieres te paso la palabra. Sí, sí. Yo quisiera hacer una síntesis de lo que ya dije y creo que también incluye lo que tú acabas de mencionar. Es decir, que para mí lo más criticable y lo más trasladable, entre comillas, del romanticismo clásico y el reencantamiento, que si no es lo mismo, pero tiene rasgos que comparte con lo que fue ya hace 2 siglos, o casi 2 siglos, es que las contradicciones, que además cada vez se agudizan más, reales en la vida cotidianas, visibles además para la gente, se presentan con una claridad cada vez mayor, pero en vez de que eso lleve a un proceso de politización en serio, porque creo que estamos más bien en tiempos de pseudo politización, que la gente piensa que viendo videos en TikTok o enojarse o festejar películas como Barbie, eso sería politización. Para mí no lo es. Pero como entonces, sin embargo, estas contradicciones tan evidentes, presentes en la vida diaria de la gente, en vez de tomarse en serio, psicológicamente hablando, incluso se reprimen y entonces, en consecuencia, como una especie de, como ya también dije, de sublimación de esto, la realidad o la romantización, si quieren, aparece como producto de esta represión a nivel psicológico de los humanos y al que entonces se le da para mí el carácter de paradoja, porque
ese tipo también de discurso en público también está lleno de ironía, como también yo lo leo en muchos poemas de la época clásica romántica, es decir, que ya no se toma en serio nada. Y eso lo digo porque hay ahí algunos rasgos que se podrían también trasladar a la época de hoy, que se llaman la época de la post-verdad, que no soy tan fan de ese concepto porque yo digo, bueno, ¿cuándo fue la época de la verdad? Nunca lo fue, porque cuando hablamos de las iglesias, las religiones, bueno, si esos no eran máquinas de propagar la posverdad, pues entonces no sé quiénes lo eran. Sin embargo, digamos, por lo menos yo le llamaría relativización, es decir, relativismo o perspectivismo, que ya no asume que hay una verdad objetiva a la que todos, de la forma más objetiva posible, aspiramos llegar, sino que eso ya no existe, sino que hay algo, que Sloterdijk luego llama distanciamiento cínico con lo que pasa en el mundo real. Ya veo rasgos en la época romántica. Y ya para darte la palabra, entonces esto me parece un ejemplo de formación indirecta de ideología, es decir, no es algo consciente o algo intencionalmente construido por parte de los humanos, sino es más bien un mecanismo psicológico que luego se convierte en un síntoma de lo que acabo de decir. Entonces, estas contradicciones se armonizan negando su realidad en el mundo real y se sustituyen por otras en un mundo, otra vez que a mí se me hace que se parece mucho más a un cuento de hadas, o por lo menos, vamos a decirlo un poco más para el siglo XXI, una estructura, perdón, como película de Disney. Hay unos buenos, otros malos, y entonces está la lucha, como muchos me dicen, de las fuerzas entre el bien y el mal, que si bien no es lo mismo que hace siglo y medio o 2 siglos, pero la estructura se parece. Pero lo más preocupante para mí es que la infamia de lo que existe queda invalidada en el proceso de este reencantamiento del mundo. Es decir, que la realidad, digamos, circundante pierde el carácter de lo real y el mundo de la fantasía se convierte en el hogar, inconsciente de la conciencia de la mayoría de la gente. Entonces, esta pérdida de entender o que por lo menos querer comprender las contradicciones que existen en el mundo real y esconderse, aunque sea inconsciente, en un mundo de conciencia fantástica, eso sí me parece uno de los legados más peligrosos y creo que menos analizados cuando se trata de pensar el romanticismo en el siglo XXI. Creo que la forma más simple de hablar justamente de esta simplificación discursiva en los relatos románticos y los incluidos por el romanticismo actualmente, tiene que ver con vemos constantemente como, por ejemplo, en el cine, el mecanismo fundamental para resolver los conflictos en los relatos es la violencia. Generalmente es así como, hay un poder que te permite ejercer violencia sobre otros, ¿no? Así como, si golpeo a suficientes personas, si destruyo suficientes extraterrestres, si mato suficientes mafiosos, el mundo se va a arreglar, ¿no? Y nunca hay una respuesta de fondo para arreglar los problemas que llevaron al conflicto en primer lugar. Y creo que ese deseo por refugiarte en la fantasía proviene de ese deseo de tener ese poder para resolver con violencia todos estos enormes problemas que implica la complejidad de la vida contemporánea. Creo que justamente preguntarnos cómo podríamos tener un sistema de salud universal, digno, condiciones laborales, pues ahí más, o sea, también dignas. Es una pregunta mucho más complicada que el asunto así como si tuviera la suficiente fuerza para robar un banco, ¿sí? O es más, poniéndonos en la fantasía contemporánea, ¿no? Mexicana, ¿no? O sea, no dudo que haya un montón de adolescentes pensando así como, yo si tuviera los poderes de algún superhéroe, es así como, por supuesto, mataría narcos y me quedaría con el dinero de ellos, pero haría un bien matándolos, ¿no? O sea, y resolvería así como, o sea, no dudo que esa fantasía ocurra constantemente, porque es mucho más sencillo pensar en esos términos dicotómicos del bien contra el mal y justamente aplastar el mal, o sea, sin necesidad de entender
el origen de ese mal, o el origen de por qué yo pienso que esto está bien, y también me parece como profundamente romántico, pues, porque justamente viene de ella. Lo que iba a comentar en el apartado anterior, y ahorita que decías también, o sea, que no se entiende esta idea así como de, el romanticismo arruinó el mundo, y no, obviamente Ujú. también hay una serie de cuestionamientos importantes, profundos, e incluso emancipatorios que surgen, o sea, varias ideas sobre la libertad, varias ideas sobre el cuestionamiento del orden establecido, creo que también vienen de ahí. Y queramos que no, otra vez, sentados en las construcciones intelectuales anteriores, tenemos casos, por ejemplo, pensamos en el caso de Drácula, ¿no? Pensamos en el caso de Drácula, que tenemos a Van Helsing, profesor científico ilustrado, que se está enfrentando justamente al misticismo supersticioso de lo que equivalía a al antiguo régimen, ¿no? O sea, el conde Drácula es eso, un conde, es un noble que tiene subordinados a estas personas a través del terror, a través de la superstición, y es derrotado por la razón. No es un exorcista, no es un mago, no es un sacerdote, es un profesor, es el doctor Van Helsing, pues, ¿no? Y se usa la razón para exterminarlo, ¿no? Claro, también en el fondo hay una semilla de racismo, pues, ¿no? Porque finalmente son eslavos, son de Europa del Este, hay una cosa Ujú. ahí. Porque creo que otra de las cosas que viene desde el romanticismo y tenemos es la idea del exotismo, ¿no? Hay una cosa así como, hay un pueblo místico que no conocemos, las cosas están mejores del otro lado del mundo. Pensemos, por ejemplo, cómo la gente romantiza Japón, ¿no? Cómo piensa que es lo que ve en los animes, lo que ve en las series, y no piensa en esta cultura terriblemente autoritaria que oprime a toda su gente, que explota de forma desmedida, que tiene una enorme cantidad de suicidios, que tiene un montón de gente que está muriendo sola porque ha exacerbado un nihilismo individualista rampante. Y vamos exotizando, ¿no? Estas ideas, pienso, por ejemplo, pero al mismo tiempo, así como que exotizamos y les damos esta característica como de místicos superiores, espiritualmente más sabios, pero al mismo tiempo ese exotismo disfraza otras formas de racismo, pues, ¿no? Es así como que creo que también es muy romántica esa idea, ¿no? Ese deseo por explorar estas tierras ajenas, pero también hay una semilla imperialista en el fondo, ¿no? Hay que explorarlas, pero para reclamarlas en nombre de la corona británica, ¿no? Y al mismo tiempo, así como estos seres místicos también son peligrosos, entonces también hay que exterminarlos, pues, ¿no? Y pienso que esto queda muy claro, esta tensión racial se transmina al terror. Al terror romántico, o sea, pensar, por ejemplo, en las obras de Munchen, o ya, bueno, posterior, pero claramente influenciados de Lovecraft, de cómo los villanos eran asiáticos, eran árabes, eran negros, y pienso que esa tensión la tenemos como un poco invertida, en una obra que claramente refleja, que me parece un gótico contemporáneo, que es la Get Out de Jordan Peele. Esta obra donde este Ujú. hombre negro es seducido por una mujer blanca que la lleva a una casa donde se ve acorralado por la familia para quitarle su cuerpo. Y si lo piensas, si le cambias así como mujer blanca por unos nobles venidos a menos en una casa alejada donde es retenida para ser poseída, es básicamente un argumento romántico, solo invertido a los temores de la época en la que vivimos, ¿no? Pienso en The Witch de Roger Edger, de cómo en el romanticismo había esta idealización, pero al mismo tiempo demonización de la mujer. Y ocurre de nuevo en The Witch, ¿no? Esta es una obra también claramente gótica, o gótico rural, podríamos decir, que también contiene estos elementos románticos, pero integrándolos con los elementos actuales que tenemos, que justamente son producto de los modelos de producción. Y hay que entender eso. O sea, sí, yo creo que obviamente hay ideólogos, pero también las ideologías me parecen organismos vivos que van creciendo, mutando y adaptándose y llenando los espacios que van dejando las condiciones materiales producto de los medios de producción. Sí, sí, comparto eso. Ya no me acordaba de la película de la bruja, pero sí, eso es cierto. Que además se ubica, bueno, se ubica en la época, sería un poco antes, ¿no? Del romanticismo. Sería más bien Pues es Edad durante, Media, ¿no?
No, porque justamente ya ocurre durante la O sea, ¿siglo conquista. XVII? Sí, siglo ¿De siglo XVII. XVII o XVIII? 17, 18 básicamente, pues ya están los, no, Sí, tiene que ser sí. 18 porque ya están los peregrinos en América. Y es que además también no hay que Mm, olvidar eso, pues por ejemplo en el caso de Estados Unidos, ¿quién lo funda? Lo fundan o sea, lo fundan cristianos fundamentalistas que eran demasiados fundamentalistas para los anglicanos ingleses, pues, ¿no? O sea, Estados Unidos crece, la semilla son fundamentalistas religiosos con justamente los mitos, los valores y las ideologías que ellos mismos van arrastrando y van entretejiendo. Y muchos de esos valores son valores que en su momento en Europa dieron lugar al romanticismo y que por tanto nos sorprende que tengan estos vínculos de comunicación. Y sí, la sociedad norteamericana, la sociedad gringa me parece una sociedad altamente romántica. Pues, ¿no? Tenemos todas estas, o sea, pensar cómo la Alemania reaccionó a la ilustración y y pensar cómo los gringos reaccionaron a las vacunas. O sea, que hay un movimiento. Piensa dónde están los movimientos antivacunas, los movimientos terraplanistas, los Illuminatis, los reptilianos. Todas esas teorías de la conspiración surgen en Estados Unidos precisamente porque no creo que sean particularmente estúpidos, pues, ¿no? Creo que más bien es un terreno fértil para ese tipo de lecturas de la realidad. A mí me pareció como muy revelador lo que comentaban en el podcast anterior de Teoría Crítica sobre cómo los niños imaginan las actividades sexuales con la información que tienen. Que no tienen todos los elementos, pero es muy cercano, pero fallan al final, ¿no? Y que decías que era un poco como funcionan las teorías conspiratorias, ¿no? Que entienden que hay algo como en el mundo, hay como mecanismos operando, pero con los limitados recursos ideológicos, críticos que tienen, ujú. terminan generando pues estas fantasías, ¿no? Estas películas de terror, estos cuentos góticos de seres sobrenaturales en las sombras moviendo el mundo. Sí, hablando de eso, ya mencionamos que los sujetos, al volver a esta estructura del mundo de cuento de hadas, caen, hablando en términos psicoanalíticos, en la regresión, como le llama Freud, y entonces el mismo proceso se repite desde mi punto de vista en el sentido romántico de la naturaleza. Es decir, hay una palabra en alemán que me gusta que es Waldsamkeit, que quiere decir más o menos la soledad del bosque. Es decir, que hay un sentimiento de retorno a un estadio infantil filogenético de la humanidad, es decir, el anhelo de regresar al seno de la madre tierra. Y entonces, al mismo tiempo, eso es para mí un intento de apartarse de la cultura, porque para mí el antónimo de naturaleza sería lo cultural, es decir, lo que ya se sale de esa lógica. Y entonces es una huida para mí del mundo de los adultos, donde están presentes todas estas contradicciones que no quiero ver, que quiero negar, que quiero alejar. Y entonces, esta emergencia, producto de la alienación social que sienten los humanos, se convierte en esta mistificación por las ideas románticas, aparentemente en un proceso virtuoso. Es decir, que el aislamiento social forzado del individuo en la época burguesa ya de ese entonces, que a mí sí me parece que es un malestar objetivamente señalable, se transforma en la fantasía de una especie de soledad deseable para los sujetos. Es decir, que el malestar que sienten los humanos y que sigue hoy igual o hasta peor, se entiende objetivamente por su mistificación ideológica. O sea, ahí vemos cómo algo que sufren los sujetos, luego se trata de, para mí, le llamaría de resignificar, de darle un significado que me explique el mundo y que al mismo tiempo entonces me acobije otra vez, más o menos como el seno de los padres. Es decir, cuando Freud habla en sus lecturas sobre introducción al psicoanálisis, habla de cómo la religión crea a la figura de Dios y le que tiene tanto éxito en la gente porque, digamos, es el sustituto del padre. Es esa protección que ya no tengo cuando me convierto en adulto y salgo de la casa y como me siento inseguro en el mundo, anhelo otra vez esa figura, ese cobijamiento en el seno. Y me parece que pasa algo similar cuando la gente siente el malestar por la época que les toca, y eso hoy pasa igual. Entonces buscan nuevos lugares donde otra vez sienten ese abrazo, ya sea maternal, paternal
hoy lo veo más el abrazo de la Pachamama, de las energías del universo, y entonces otra vez no tienes que convertirte, como diría Kant, en adulto, pensar por ti mismo, aceptar las contradicciones que existen, meterte en la política o lo que sea, sino simplemente te puedes otra vez comportar como si fueses un niño con ese mecanismo de seguridad que te brindaran tus padres, pero del que yo pienso que un día nos tenemos que emancipar. De lo contrario, estamos en un mundo que no me gusta. Y ya para terminar este argumento, el romanticismo no tiende a desvelar los secretos, entre comillas, de la naturaleza para aprovechar sus fuerzas, digamos, sino que solo busca perderse como un niño en un todo, en un significado mayor. O sea, eso creo que tú lo dijiste al inicio, que hay una creciente tendencia hoy en día de anti-intelectualismo, es decir, de tratar de apropiarnos el mundo en el sentido de intelectual, de comprenderlo, y ese reencantamiento me parece que también se ilustra en que se remistifica los procesos de la Pachamama y se les trata de otra vez envolver en un manto de no accesibilidad para la mente humana, y entre más los respetemos como subordinados de estos procesos, más en armonía estamos y mejores para todas las fuerzas del universo, algo así. O sea, esto también me parece algo que se ve hoy pues en muchos espacios, honestamente. Hay un libro que se llama De románticos catalanes y vascos, que habla justamente del origen del nacionalismo étnico separatista catalán, vasco o gallego, que justamente retoman las ideas de filósofos románticos, de pensadores románticos, y uno de esos tiene que ver con la recuperación de lo rural y de esta como identidad rural de los bailes típicos, este tipo de cosas, que como una forma de, como sí, como la materialización de este espíritu del pueblo, de este Folkgeist, ¿no? Ujú, Y lo muy interesante es que estos pensadores gallegos, vascos, catalanes, son urbanitas, son gente de ciudad que nunca ha ido al campo y que realmente no sabe cómo funciona. Y pienso, por ejemplo, también en estos pachamámicos adoradores de Gaia y esas cosas. Son muchas veces gente de clase media de urbana que realmente no comprende los procesos de naturales y tróficos. Hay una profunda creencia religiosa, porque es simplemente religiosa, de que hay como una especie de benevolencia de la naturaleza en este mito del equilibrio, cuando es no, 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 la naturaleza es profundamente violenta. O sea, la ujú. cultura la define Gustavo Bueno como natura humanizada, ¿no? Y esa humanización es a esas fuerzas de la naturaleza las que son posibles de utilizar en favor de una comunidad, ordenarlas y controlarlas, pero al mismo tiempo aislarnos de esas que son claramente lesivas, que son dañinas, pues, ¿no? Y que creo que hay esta numenificación, convertir en numen la naturaleza y no entender que también existe, ¿no? Que la naturaleza es terrible, que es violenta, y que además es indiferente, ¿no? Que no hay un orden moral de la naturaleza al que sí se le da, y creo que donde se refleja de forma mucho más inmediata es, por ejemplo, en esta nueva mistificación de los animales, en la forma esta, Ujú, ¿cuánta gente no hemos ujú. escuchado que dice, prefiero salvar un perro que a una persona? Y lo hemos escuchado un montón de veces, pues, ¿no? O este asunto así como de las mascotas son mi familia. Y es así como de, va, entiendo la compasión por los animales y me parece una virtud en sí misma. Pero el asunto es que lo que está de fondo es que tu familia, las otras personas, con ellas tienen que hablar. Con ellas tienes que ponerte de acuerdo. Con ellas van a estar, cosa más, tienen su propia voluntad y su propia agencia. Un perro no. Un perro, un gato es un esclavo emocional de ti. No tienes por qué. Y no es que ah, el perro no es, bueno, el perro es inofensivo, al menos en este sentido como emocional, ¿no? Y darle Ujú, estas ujú. características como de bondad moral inherente a los animales, a las mascotas sobre todo, que pues básicamente son todo menos naturales. O sea, los perros no eran así, ¿no? Los gatos no eran así, los hicimos a nuestra imagen y semejanza. Ujú. Me parece esta otra manera de ese espíritu romántico del aislacionismo, ¿no? O sea, porque si te rodeas de animales, te evitas rodearte de personas, ¿no? Y las otras personas con sus propias voluntades, con sus propios miedos, con sus propios deseos, con sus propios anhelos, y es individualista, ¿no? O sea, uno podría parecer a simple vista, y es otra de las cosas que tiene el romanticismo, que me parece una gran virtud estética, una gran virtud literaria, pero es peligrosa políticamente, estos dobles sentidos de las cosas, ¿no? Darle ah, encontrar la belleza en lo terrible, pero también encontrar lo terrible en la belleza.
pues, ¿no? Y es como esta cosa que podría parecer como virtuosa, que es así como este amor a la naturaleza, al medio ambiente, a los animales, pero que en el fondo oculta este aislamiento que mencionabas hace rato, pues, ¿no? Y que es otra vez convertirlos en númenes, convertirlos en una especie de dioses, de fuerzas, místicas, cósmicas, que dan orden al universo, protegiendo como equilibrio cósmico, ¿no? Cuando en realidad, pues, no, son solo las fuerzas físicas funcionando como han funcionado siempre y como seguirán funcionando después de nosotros, pues, pero sin comprenderlas, ¿no? Es como esta necesidad de imbuirse de ellas, pero sin entender sus procesos más, sus detalles más finos. Sí, y justamente hablando de eso, yo dije al inicio que, sin embargo, me parece que hay algunos puntos que por lo menos para mí representan, por lo menos potencialmente, caminos emancipatorios de la corriente romántica. Y para mí son los principales siguientes dos. Es decir, que sin duda, individualismo incondicional, no solo, como esa ya la enfaticé varias veces el día de hoy, alberga la posibilidad de convertirse en actitudes resignadas, desesperanzadas y de aceptación de lo que existe, sino que si los individuos, entre comillas, descubren sus poderes y voluntad propia, podrían tomar conciencia de lo oprimido que les va en el mundo, y esto puede convertirse en una especie de potencial revolucionario. Y al fin y al cabo yo diría que lo característico del romanticismo poético, por oposición quizás más al romanticismo político, es la insatisfacción con el statu quo. O sea, son lamentos, es una desesperación profunda con el mundo que les tocó. Y si bien no comparto mucho de las críticas que hacen al mundo, por lo menos están descontentos con el mundo. Aunque, digamos, se transfigure ideológicamente reprimiendo la realidad de la conciencia material, yo creo que también se puede leer este gesto en el fondo como una crítica o si quieres hasta un ataque a lo que existe. O sea, por lo menos todavía el descontento se articula, se manifiesta, se ejerce. Y hoy ya es más una aceptación pasiva que ya ni siquiera tiene esos gestos de simplemente odiar al mundo que existe, llegando a tales grados que a veces, bueno, que muchas veces hay gente que se termina suicidando simplemente argumentando que esta vida no vale la pena vivirla más tiempo. Y yo no digo que la gente tenga que hacer eso, pero por lo menos las muestras de descontento con el mundo estaban, y quisiera ver hoy a veces un poco más eso. Y ya lo último es que si bien esto no es una crítica para mí consciente, o si quieren, teóricamente fundada de la sociedad que nos toca o que les tocó en ese entonces, esto creo que no se escapa de por lo menos las posibilidades del desarrollo del espíritu romántico, que tiene aristas que me parecen que podrían ser muy provechosas para cualquier tipo de crítica que sí describiría a sí mismo como emancipatoria, o si quieren en términos más simples, de izquierda. O sea, creo que sí hay cosas que podemos extraer de ahí, y para mí lo principal sería reencantar al mundo en el sentido de aceptar que el mundo puede ser de otra forma, que no tiene que ser como nos toca, y que entonces este reencantamiento podría llevar a una politización y sobre todo, digamos, a volver a mostrar que no estamos felices con el mundo que nos toca. Y eso, este tipo de impulsos, entiendo que se pueden aprovechar por gente como Trump y AMLO y lo usan de formas que no me gustan. Sin embargo, por lo menos tratan de hacer política. O sea, por lo menos no estoy en el mundo neoliberal, tecnocrático, en el que me dicen que lo único que se puede hacer es un cambio en la ley 32 y ya, y que me calle el hocico. O sea, en ese sentido, ni siquiera sé cómo llamarle, pero digamos, esa politización de las emociones, por lo menos tiene en parte para mí un potencial que como izquierda deberíamos de voltear a ver. Creo que ahora que mencionas esto, pienso, por ejemplo, el evento filosófico más importante que ocurre en el siglo XIX, justamente tan cercano al romanticismo, que es una de las visiones de la construcción de la crítica desde la modernidad a la misma modernidad, que es el marxismo. O sea, finalmente, Marx escribe durante el siglo XIX, o sea, Ujú, y se puede tildar de todo a Marx menos de romántico, por ejemplo. Pues, ¿no? O sea, surge ujú.
O salvo justamente estas ideas que comentas de la insatisfacción con el status quo. Que yo creo que lo que termina pasando es que el romanticismo ocurre donde todavía no tenemos el concepto de clase. No son clases, son estamentos. Y los estamentos son dados por dioses. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te tocó nacer? Y no hay ninguna forma de modificarlo porque todavía en el siglo XIX, a pesar de haber pasado la Ilustración, a pesar de haber pasado los movimientos jacobinos o liberales, el viejo régimen todavía permanece, ¿no? O sea, hasta el siglo XX todavía hay imperios monárquicos más o menos absolutos, ¿no? Más, despóticos. Y creo que se conserva esa idea. Entonces entiendo por qué esta carencia de politización emocional romántica en muchas de sus formas es porque justamente aún les faltaba este ingrediente que es el análisis de clase, el análisis de los modelos económicos, como para dar este otro tipo de respuestas, ¿no? Se termina convirtiendo, o sea, el romanticismo, hay una idea de destino, hay una idea de fatalidades, es como las cosas serán así y continuarán. Y por ejemplo, creo que esta búsqueda de los espacios fantásticos, estos portales que te llevan a otro mundo, que te llevan a otro tiempo, y esas cosas tienen que ver con, hay que dejar este mundo atrás porque hay otro ya existente que es mejor. En vez de este mundo que ya existimos, donde ya vivimos, transformarlo, pues, ¿no? Hay una intransformabilidad, inmutabilidad del mundo, desde el pensamiento romántico, que por eso busca escaparse a mundos que ya existen, ¿no? Que muchas veces son mundos antiguos, mundos de hadas y ese tipo de cosas. Y creo que justamente cuando llega esta posibilidad de análisis que da el marxismo y pues sus sucedáneos, da la posibilidad de a estas emociones integrarles la posibilidad de emancipatoria del cambio del mundo. Y no me sorprende que también el romanticismo resurja en el mundo contemporáneo, porque esta idea que marca Thatcher cuando así como no hay alternativa a nosotros, cuando se da la idea del fin de la historia, se vuelve a volver estático el mundo, ¿no? No ya es como que puede cambiar, que puede haber, pues, ¿no? Entonces, por eso las emociones, esta insatisfacción con la realidad, se vuelve tan estática, se vuelve como tan pero otra vez, y creo que lo comentábamos cuando hablamos del triunfo de Trump, es como, pues bueno, también otra cosa, o sea, también no es un asunto fatalista, ¿no? Porque también así como todas las corrientes, todos los momentos de pensamiento cambian, de la misma forma que llegó el romanticismo después de un movimiento clásico, una de las cosas que te enseñan en literatura, así como por economía taxonómica, para enseñarte como las corrientes literarias dicen así como a cada corriente clásica le corresponde una romántica, ¿no? Así como, y así va fluctuando, ¿no? Creo que incluso filosóficamente podríamos decir a cada momento idealista le corresponde uno materialista y va fluctuando, así como creo que sería importante, es así como sí, este es el momento que nos toca y por eso es importante saberlo, entender los elementos que están ocurriendo para tener los materiales críticos para poder analizarlo, modificarlo, criticarlo, valga la redundancia, porque vendrá algo más, pero no vendrá solo, no vendrá de esta forma teleológica, sino justamente tenemos que hacer que cambie, tenemos que pensar el mundo, pensar contra el mundo, para poder repensar el mundo, pues, ¿no? Y transformarlo. Y por eso creo que es tan importante darnos cuenta de estas características y también estas preocupantes similitudes, no solo ideológicas, no solo estéticas del siglo XIX, sino también económicas, ¿no? Ese mundo que era el siglo XIX, que era este estado gendarme, donde el Estado básicamente de lo único que se encargaba era de generar la seguridad externa o interna para el desarrollo de la revolución industrial, pues, ¿no? O sea, básicamente el Estado se encargaba de tener policías para que los industriales pudieran explotar a la población como quisieran y no les preocupaba ejercer ningún tipo de estado de bienestar, que es una cosa a la que, por ejemplo, Milley está aspirando, ¿no? Milley está aspirando al estado gendarme del siglo XIX. Entonces, si está buscando replicar esos modelos económicos, pues no nos sorprenda que justamente lo están intentando replicar esos modelos estéticos y esos modelos filosóficos para sostenerlo. Sí, te propongo ya para ir terminando. Yo de hecho nada más tengo básicamente dos comentarios breves finales, porque como lo hablamos antes de grabar, Mo y yo, o sea, sería un tema donde podríamos dar, bueno, no dar, pero donde podríamos construir un curso gigantesco, quizás hasta de un semestre o 2 semestres, nada más era como un intento de una crítica, no me gusta la palabra, pero vamos a llamarla así, constructiva a la corriente del romanticismo para pensarla en su contexto histórico y ver algunas similitudes en la formación del mundo en el siglo XXI, que creo que sí hay elementos, y espero que haya quedado claro con nuestras argumentaciones, que se tienen que visibilizar y me parece que se pueden comprender mejor
si agregamos como lente a nuestro análisis las ideas del romanticismo clásico del siglo XIX. O sea, es como una forma de ilustrar un poco el mundo actual mediante lo que nos dio ese periodo, y me parece que sí ponen un poco luz sobre algunos asuntos que si no se mantendría más en las sombras. Y en mi caso, de hecho, conecta muy bien con lo que tú ahorita acabas de describir, es que tenemos que derrumbar este mundo de las ilusiones para abrir la condición de posibilidad de, aunque la gente se enoje, la lucha de clases o analizar al mundo con esta óptica, sobre todo porque me parece una de las cosas que de Marx luego se olvidan, aunque luego la leo hasta en Instagram, es la frase y la idea de que la crítica de la religión es la condición de posibilidad de cualquier tipo de crítica. Y esa idea tiene que iniciar con la crítica a ese reencantamiento del mundo, de remistificación del mundo. Tenemos que comenzar ahí. Y eso abre la puerta a todas las demás críticas. Eso lo veía Marx hace siglo y medio. Pensó, bueno, es que si no criticamos la religión, entonces no tiene caso construir una crítica, sino ahí tiene que comenzar. Y si derrumbamos ese mundo ilusorio, afirmativo con el statu quo, ya entonces está la condición de posibilidad, o si quieren, el fundamento para criticar más cosas en el mundo que nos toca. Y tenemos que comenzar, y con esto termino, con el análisis, la comprensión de por qué surge esta remistificación del mundo, de las historias de las patrias, de nuestra propia subjetividad, toda la gente que se ve a sí mismo como Tauro, como Géminis, todas estas, ni siquiera sé cómo llamarles, perversiones del mundo actual en el siglo XXI. Creo que si se analizan como una crítica de nuevas construcciones religiosas secularizadas, o aparentemente son eso, me parece que estamos mucho más cerca de llegar a una crítica que despierte cierto potencial emancipatorio en la gente y por ende a nivel político. Que quede claro que esto es así como este análisis que hacemos de la situación no es para que la gente se sienta culpable por ver podcasts de fantasmas, o sea, si lo disfruta chingón, ¿no? O sea, tiene que ver más bien justamente con las herramientas para analizarlo, puedes entender que una de las cosas porque las que realmente disfruté muchísimo estudiar literatura con el enfoque específico que hay aquí en la universidad en Zacatecas, es porque la primera pregunta que te hacen es así como, ¿quién te está hablando? ¿Y por qué te está, qué ganaría con mentirte? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué te está diciendo lo que te está, lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, acercarse a cuando consumamos estas estéticas, estas filosofías, estas ideologías, comprender sus alimentos y saber por qué están funcionando, porque queramos que no, todos estamos inmersos en ellos, ¿no? La filosofía, la ideología es una cosa que es omniabarcante a todos los espacios y de la misma forma que nadie es realmente inmune a la propaganda, nadie es inmune del todo a la ideología, solo sencillamente generar los anticuerpos para que cuando este virus entre en el tuyo haya maneras de defenderse. O sea, y lo noto yo mismo, pues, ¿no? O sea, soy un sujeto que, a pesar de toda esta diatriba, o sea, soy un sujeto que lee el tarot, que disfruta muchísimo la fantasía medieval de capa y hechicería, o incluso en términos ideológicos me ha acercado como muchísimo a esta nueva como vindicación del Imperio Español en América, pues, ¿no? Que si lo pensamos, cada una de estas cosas tiene las características que hemos criticado, ¿no? Así como el pasado mítico de un imperio glorioso, una creencia mágica y justamente ciertas estéticas que corresponden a esto, o sea, como y justamente al verme inmerso en esas, preguntarme justamente qué es lo que me provocaban, por qué me sedujeron, por qué me provocaban tanto interés y curiosidad, fue en el momento en que me pregunté, es que esto está ocurriendo actualmente. Estamos metidos en el romanticismo, o sea, queramos que no, por mucha crítica que se haga, soy un romántico porque vivimos en una realidad romántica, ¿no? Entonces, el asunto no es hacer sentir mal a nadie o hacerlo sentir tonto o nada por el estilo, sino justamente tener esas herramientas y cuestionarse por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué estas estéticas están dominando? ¿Por qué se premian tales obras, tales cuentos, tales novelas, tales películas, ¿no? Y justamente llevar ese nivel de análisis a la organización, al menos intelectual por el momento, para hacer una crítica emancipatoria de la realidad. Sí, pues a menos que tengas algo más, muchísimas gracias y pues espero que pronto estés de vuelta, que estoy seguro que sí, a menos no sé si tengas palabras finales que quieras compartir a la gente que ve el canal.
Miren, hay un motivo durante todos los periodos siempre hay como ficciones dominantes, ¿no? Pensemos, esta idea que tenemos de ahora de que las películas de Marvel están ahí como si siempre hubieran estado, hay que pensar que previo a ellas estuvieron, por ejemplo, a finales de los 90 a 2010 las comedias románticas, ¿no? Hubo así como una sobreexplotación, ¿no? Y previo a ellas las películas de acción de los 80. O previo a ello, por ejemplo, también las películas de vaqueros. Hay que preguntarnos justamente qué valores cada uno estuvieron integrando, ¿no? Por ejemplo, las películas de vaqueros, este hombre hecho a sí mismo en un mundo sin ley que está buscando la forma de enriquecerse, ¿no? Los slashers de los 80, pensar cómo en este momento hiperconservador, el asesino siempre mataba a alguien racializado, a quienes tenían Ujú. sexo fuera del matrimonio, a los que consumían drogas y la que sobreviviera la mujer rubia virgen, ¿no? O sea, pensar cómo cada ficción en cada momento está reflejando como ciertos valores, pues sí, de las élites culturales, bueno, más bien, del brazo cultural de las élites políticas. Y pensar, por ejemplo, cómo ahora está resurgiendo toda esta estética medieval, ¿no? Que viene desde Juego de Tronos, La Casa del Dragón, Vikingos, Los Anillos del Poder, y pensar qué valores están comunicando esas obras. Porque esas obras son las que están sustituyendo, las que van a terminar sustituyendo a la estética de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Y qué valores estaba. Entonces, sencillamente les digo así como que cada vez que vean una película, cada vez que sencillamente no ver las obras de arte, los relatos, las narrativas, nunca verlas con inocencia. Sí, porque el arte nunca es inocente. Concuerdo absolutamente, me parecen palabras finales perfectas. Pues muchas gracias, Moy. Pronto seguramente estarás de vuelta en este espacio. Y a los que nos escuchan y ven, cuídense mucho y sean menos románticos. Muchas gracias. Bye.